Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Un programa donde intentamos compartir temas de relevancia para nuestra sociedad y nuestra vida. Y hoy tenemos una visita muy especial. Nos encontramos nuevamente con la doctora Magdalena Hermida. La doctora Magdalena Hermida es médico de familia, actualmente retirada de la práctica asistencial, médica directa, pero involucrada en servicios comunitarios, en organizaciones no gubernamentales, donde trabaja activamente en temas de nuestra sociedad. ¿Qué tal, Magdalena? Un gusto de poder estar en esta hora contigo, así como también participar en este programa. Te damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, estás y aquí estamos para dialogar. Sí, cómo no. Estás en este momento en San José, una ciudad que queda a 100 kilómetros aproximadamente, entre 90 y 100 kilómetros de la capital del Uruguay. Y digo esto, Magdalena, porque nos están sintonizando y viendo de diferentes partes de nuestra América Latina. Así que es bueno que conozcan a nuestro paisito, como nosotros decimos por aquí. Un gusto, y siempre que vamos a San José nos alegramos mucho, y hace muchos años hemos tenido actividades juntos. Quiero decir que con la doctora Hermida hemos estudiado medicina en el hospital universitario en varias oportunidades, así que es un gusto la amistad que nos une a lo largo del tiempo. Conozco y doy fe de su vida, de su profesión y de su involucramiento en temas sociales. Magdalena, en esta hora queremos tratar un tema muy importante. Un tema que tiene que ver con una realidad que, aunque se oculta, aunque frecuentemente no se habla, y que muchas personas lo llevan hasta la tumba, porque permanece en secreto, es una experiencia humana que trae repercusiones muy notorias en la vida del ser humano. Me refiero al abuso sexual, y particularmente al abuso sexual infantil, como una forma desmedida de agresión humana, donde se altera todo el aparato psíquico y emocional de una persona. Y de esto tenemos que hablar, porque de esto no se habla. Muchas personas hoy padecen de trastornos emocionales, trastornos físicos, trastornos espirituales, por haber sido abusadas en la infancia. Por eso, la primera pregunta que quiero hacerte, Magdalena, cuando encaramos el tema del abuso sexual infantil, tiene que ver como ¿qué es el abuso? ¿Cómo lo definís el abuso? ¿Cuándo consideramos que es un abuso? Sí, adelante. Es una de las formas, junto con la trata de personas, más extremas del maltrato infantil y adolescente. Y el abuso sexual infantil específicamente, yo la mejor definición de todas y la más clara para que todos lo entendamos, es la irrupción de un mundo adulto en la sexualidad del niño. O sea, el niño emocionalmente, físicamente, psicológicamente no está preparado para esa sexualidad. Y esa sexualidad puede irrumpir de muchas maneras, y la violación no es la más frecuente. Un manoseo, la exposición a pornografía, ¿sí? El ver relaciones sexuales dentro de su propia familia, ¿viste? Hay familias que duermen todos en el mismo dormitorio. Eso también, exponer a los niños a la sexualidad adulta, a verla o a ser partícipes de ella, es abuso sexual infantil. El niño no está preparado, su aparato emocional, para poder elaborar lo que está viviendo. Y eso ocasiona severos prejuicios. Aparte de que en general el abuso sexual infantil tiene la característica de cronicidad, se mantiene en el tiempo, ¿sí? Y la dinámica emocional de que el abusador hace sentir culpable al niño de lo que ocurrió. Por tanto, la víctima se siente responsable de lo ocurrido. Eso
y eso lleva a un sentimiento de culpa que no es real y a ese silencio y a ese secreto que a lo largo de la historia del individuo, si no logra romperlo, si no logra hablarlo, ocasiona severos daños a la psiquis y a las emociones. Sí. Y a su sexualidad, por supuesto. Sí, es importante la mención que estás haciendo del abusador, la cronicidad del hecho, la repetición en el tiempo, pero eso nos habla también de algo que es necesario recalcar, que tiene que ver en la relación o el vínculo que tiene el abusador con el abusado. Porque uno piensa de que estas cosas pasan en la calle, con desconocidos, con personas que el niño o la niña nunca vio, pero esa no es la realidad, Magdalena, ¿verdad? No, yo para los números soy un desastre, corregime, pero entre el 80 y 90% de los abusadores forman parte del Sí. círculo íntimo familiar, Ujú. que puede ser un familiar, en general, hoy por hoy en Uruguay se está viendo más frecuencia del padre que de la pareja de la madre, ¿no? Ujú. O sea, en cuanto al abusador, Del un padre abuelo, biológico me estás tío. hablando. El Del padre padre biológico biológico. estoy hablando. El Sí. padre biológico es más frecuente que la pareja, digamos, de turno de la mamá o la Exacto. pareja actual. Ujú. Y luego un primo, un tío, los abuelos, ¿sí? O también esa persona que rompe en el círculo familiar, que es muy típico la irrupción de ese adulto, que puede ser hombre o mujer, que apoya a la familia, que ayuda económicamente a la familia, que después de esa ayuda económica se ofrece cuidar a los niños y bueno, que va trabajando con el niño, porque el abusador en general busca determinado tipo de niños, niños tímidos, niños retraídos, niños que sabe que va a poder manejar, Ujú. ¿no? Sí, en el imaginario a veces pensamos de que el abusador siempre es un hombre, pero esto no es así, Sí, en el ¿verdad? imaginario. Sí, en el imaginario colectivo, el hombre que abusa de una niña, ese binomio, o de un niño también, De un niño. pero nunca pensamos, o sea, menos pensamos que puede ser una mujer quien abuse de un niño. ¿Mm? Sí, Eso es así, pero ¿verdad? Quizás no sea lo más sí, sí. frecuente, pero también debemos de señalar. Ahora, la pregunta que nos hacemos como padres, cuando nos enfrentamos a este cuadro tan bajo de la conducta humana, de que alguien pueda tener algún tipo de encuentro sexual, sensual, erótico, frente a un niño. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo podemos prevenir esta situación? Es decir, ¿cómo nosotros, o cómo nuestros oyentes que son padres, tienen hijos y quisieran prevenir esta situación? Yo quiero prevenir el abuso sexual en mis hijos. ¿Qué debo hacer? Bueno, el primer gran pilar es una educación sexual adecuada de nuestros hijos. Ujú. Este, Eso es súper importante, ¿tá? Y luego en la medida en que nuestros chicos salen de nuestro núcleo familiar, aunque también aún dentro del núcleo familiar, vemos que dentro del núcleo íntimo es la mayor frecuencia de abusadores, este, enseñarles el tema de su cuerpo, de que hay partes privadas, de que esas solo las deben manejar ellos, y siempre mantener un diálogo. No es que se lo digas una vez y no es tampoco por repetición, porque después si tú se lo repites mucho, mucho, de pronto al niño recibe el mensaje, uy, y si me pasa, ¿cómo le voy a decir? ¿Sí? Si me lo dijo tantas veces y me pasó. Claro, claro. Mm. Junto con eso, la buena comunicación, el buen diálogo, el vínculo afectivo y el también decirle, si alguna vez te pasa, vení contármelo, Mm. que yo no te voy a castigar, te voy a Mm. ayudar, Mm. Sí, ¿no? y en estas cosas, como se dice, no hay secretos. Tenemos que decir, en estas cosas no hay secretos. O sea, si alguien quiere tocarte, alguien quiere mirar aquellas partes que habitualmente están ocultas, ¿eh? por la ropa interior, bueno, en ese caso, decime que quiero escucharte y lo quiero saber, ¿verdad? ¿Sabes que las estadísticas, hablando de estadísticas, dicen que el 80% de los abusos sexuales pueden prevenirse si el niño sabe la existencia del abuso sexual? Es decir, todo lo que nosotros hagamos en prevención va a contribuir para que el niño
pueda de alguna manera estar alerta frente a esto. Aquí hay algo que mi mamá o mi papá me contó y que yo no lo tengo que hacer. Abre el ojo, se enciende una luz de alerta para decir, bueno, aquí hay algo como me contaron que no debe suceder. Así que esa posibilidad de que nosotros podamos contarle, enseñar al niño esto, no de una manera, obsesiva, como tú muy bien decís, creo que es importante. Ahora, llegado el caso... Te cuento una cosita adelante, chiquita. adelante. Sí, claro. Sí, nosotros acá en San José con un grupo de otros técnicos estamos entrando a algunas escuelas públicas con prevención de abuso, ¿no? Usamos un material que son cuentos que no son cuentos y algunas otras dinámicas. Y en general, por más, digamos, de menor edad que sea la clase, nos damos cuenta que igual ya llegamos tarde, en muchos casos, ¿sí? Sí. Porque ya hay niños que están judicializados. Y en la medida que van progresando en cuarto, quinto, sexto, también. Entonces digo, nunca es muy temprano, no hay que ser obsesivos, pero en la medida que nuestros hijos van preguntando, no le vamos a dar una clase completa, pero sí enseñarles estas pautas y después veremos cómo seguimos. ¿No? Sí, también. Por ejemplo, Sí. no me voy a bañar desnudo con mi hijo, porque eso estuvo muy de moda en un tiempo, pero eso no está bueno, porque, bueno, si papá o mamá tiene esas partes públicas, porque yo también puedo, o pueden acceder a mis partes públicas. Todas esas pequeñas acciones en familia son fundamentales. Sí, ¿No? y yo creo que también Perdón. hay otro elemento que hoy influye, que es la hipersexualización. Por supuesto. Toda esa situación donde, estoy pensando como ejemplo las niñas, son expuestas a cosméticos, a movimientos sensuales, a ciertas ropas y ciertas vestimentas que parecen vedette, que lo único que le falta es un poco de altura para pasar por la pasarela. Bueno, todo eso expone a la niña a una hipersexualización, a ver la sexualidad como algo tan llamativo y tan objetivo en nuestra vida, que eso puede también dar lugar a que podamos nosotros ver estas situaciones. Ahora, ocurriendo el hecho, nosotros hacemos prevención, pero ocurre el hecho. Ocurre el hecho y no lo sabemos en una primera instancia. Vamos a darnos esa posibilidad. Yo no sé qué pasó con mi hija, con mi hijo, pero ¿cómo me puedo dar cuenta como adulto y cómo puedo sospechar que en alguna medida aquí yo estoy respirando algo raro, algo que pudo haber sido una situación de abuso, que no me lo dijo, que no tengo elementos para aseverarlo, pero lo puedo sospechar? ¿Tú pensás que hay algunos elementos, Magdalena, en que una madre, un padre debe prestar atención si hay ciertas cosas en la vida de un niño que pueden potencialmente ser o no, pero que potencialmente podrían ser signos indirectos de abuso sexual? Bueno, el abuso sexual infantil es un trauma, va a traumar, es algo que golpea la vida. Entonces, van a ser todos indicios de que el niño está sufriendo cualquier cambio de conducta en nuestros niños. Un niño que, por ejemplo, no quiera ir a la escuela o, por ejemplo, se empiece a poner pantalón sobre pantalón y sobre pantalón o en casa no quiera que nadie entre, que es lo correcto que nadie entre al baño, pero no quiere ni bañarse ni higienizarse en sus partes privadas, un retraimiento, miedo a andar a ir a cierto lugar o con cierta persona, en que a veces los adultos, no, ¿cómo no vas a querer ir a lo del tío si el tío es macanudo? Mira, ¿tá? Y si el niño no quiere ir, el niño no quiere ir, no lo podemos someter. ¿Tá? Y podemos estar atentos y podemos buscar diálogo. ¿Sí? Una vez, pero Magdalena, siempre va a haber un cambio de conducta en él. Sí, una vez
perdóname que te diga esto, te cuento algo. Una vez estaba en una escuela dando una charla y una maestra, directora, me dice, nosotros a veces nos podemos dar cuenta de las conductas que tienen los niños en la tarde o en la noche, de la manera que se comportan en la clase. Y me cuenta la maestra que una vez, la maestra como siempre dice, bueno, hagan fila y tomen distancia, ¿no? Como hacíamos nosotros antes. Teníamos que ponernos así, detrás de otro alumno, compañero, y hacíamos la fila para entrar a clase o para salir al recreo, para determinadas cosas. Y dice que un niño, en esa situación, intempestiva y agresivamente, cuando estaba detrás del otro niño, se acercaba con su parte ventral, tocando, pechando en la zona glútea del otro niño que estaba por delante. Él estaba jugando, es decir, no tenía ninguna connotación sexual o erótica, de acercarse de alguna manera para tener una relación corporal con el otro niño. Estaba jugando. Pero la maestra me dice, ese niño que estaba jugando así, en la tarde estaban jugando con él de la misma manera. Entonces ahí, ese juego, ese cambio en la conducta de ese niño, nos pudimos dar cuenta y tuvimos que llamar a los padres para que revean esa situación. No por ser escandaloso lo que el niño hacía, sino porque ahí estaba demostrando que algo estaba sucediendo en la tarde o en la noche con ese niño, que le estaban haciendo lo mismo que en la mañana el niño hacía con otro. Y estaba jugando. Estaba jugando. No era un acto sexual, era un acto lúdico. Porque creía que había adultos que en la tarde estaban jugando con él de esa manera. Interesante, ¿verdad? No, es que las maestras, y más ahora en Uruguay están los tiempos extendidos, de Sí. horario extendido, Sí. muchas veces se dan cuenta mucho antes que los propios padres, y son las maestras las que alertan a los padres que paren, que observen. Ahora, los padres deben actuar con mucha tranquilidad. Yo sé que cuando te dicen eso es un balde de agua fría, pero no salir a pedir venganza, o sea, investigar, y buscar ayuda, ¿sí? Porque cuando te dicen eso es una actitud desequilibrante para muchos. Entonces creo que hay que buscar ayuda para la familia, para ver cómo encauzar, para ver cómo investigar, y para ayudar a nuestros hijos, en definitiva, porque Sí. es lo que debemos hacer. Ahora, yo te pregunté qué pasa cuando estás sospechando una situación que el niño no te dice. Ahora te pregunto la contrapartida, ¿verdad? Te pregunto, cuando el niño fue abusado y el niño te lo dice, de alguna manera te lo expresa. El tío, el abuelo, el primo, mi papá. ¿Y qué haces en esa situación si tú como familia, como familiar directo del niño, estás escuchando que tu hijo te dice eso? Bueno, primero, tranquilidad y siempre creerle. Siempre Al niño hay que creerle, creerle. exactamente. Hasta demostrar lo contrario, Ujú, al niño hay que creerle. ujú, Porque digamos, el aparato intelectual del niño, si bien a veces son mentirosos y pícaros, no puede elaborar una trama de un abuso sexual. cierto. Sí. Entonces, en primera instancia, padre, madre, tío, abuelo, maestra, siempre creerle, investigar y, por supuesto, separar al niño del abusador. Que ese es otro problema, cuando el abusador está formando parte del vínculo, del núcleo familiar. Es una crisis familiar intensa, que muchas veces por evitar esa crisis familiar, porque el abusador a veces es el que provee para la familia, Exacto. ¿está? Mucha gente no toma las medidas, ¿tá? Porque de pronto hay muchos más hijos que mantener, es la realidad. Sí. Y a veces el niño, bueno, se calla, y el niño rompe el silencio cuando el abusador comienza a hacerlo con otro hermano menor. Es muy frecuente que rompa el silencio en ese momento. Pero siempre debemos creer a nuestros hijos. Más en ese tema. Sí. Y una de las respuestas que podemos ser como adultos o hacer como adultos es, bueno, no digas eso del tío, no digas eso del abuelo,
pero ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿O me estás mintiendo? Bueno, esas evidentemente no son respuestas adecuadas, que tenemos que cuidarnos y, como tú decís, Magdalena, tenemos que creer al niño porque él no puede elaborar, como muy bien dijiste, una trama con estas características. Ahora, estamos frente al abuso y seguimos. ¿Y qué hacemos ahora? Si estamos frente al abuso, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos a un abuso, es cierto, lo confirmamos, el abuso se diagnosticó, hacemos la denuncia, hacemos terapia, tiene que ir preso el abusador, llamamos a la policía. Bueno, ¿qué elementos podríamos indicar a los padres o a los tutores o a los que están cuidando de ese niño para proceder a partir de este momento? Bueno, la denuncia siempre hay que hacerla y buscar ayuda terapéutica para el niño y para la familia también. Yo sé que nos están oyendo de otros países y digamos un poco culturalmente, a veces en algunos países es más difícil denunciar por todo el entorno cultural, pero hay que denunciar siempre, ¿sí? Y buscar ayuda para la familia, porque es un delito. Es un delito contra el niño, es algo que lo afecta y lo va a afectar. Podemos tratar o sea, también el grado de afectación, quiero decir, va a depender mucho de la personalidad del niño, ¿sí? Hay niños que ya naturalmente tienen más capacidad de resiliencia, de resistir y pueden elaborarlo, pero siempre es correcto consultar y por lo menos tener un psicodiagnóstico para ver hasta qué punto el niño fue afectado, ¿sí? Sí, muchas veces, Magdalena, muchas veces esto se inhibe de hacerlo porque está la idea de una consecuencia sobreagregada a esto, ¿verdad? Es decir, muchos dicen, bueno, si nosotros ahora hacemos una denuncia policial, el niño es sometido a una intervención psiquiátrica, psicológica, social, por medio de un asistente, entendemos de que ese niño va a tener una consecuencia sobreagregada, que son los efectos dañinos que considera todo este resorte judicial que puede generarse por esta situación. ¿Tú de todas maneras pensás, Magdalena, que hay que hacer siempre la denuncia? Sabiendo esto, porque yo sé que lo sabés. Sí, es la revictimización del niño, exacto, ¿no? La revictimización que se le... Por eso se trata de que una vez que el niño te cuente, no derivarlo directamente para no hacer lo que repite y que repita. La judicialización es muy embromada, yo lo sé, pero ¿sabes qué? El abusador es un agresor y va a seguir agrediendo niños a lo largo de su vida. ¿Tá? Porque hablamos de una cronicidad, hablamos de una intencionalidad, de una elección de la víctima, hablamos de una impulsividad y de una patología en el abusador también. Entonces, hay que abordarlo de alguna manera. Si no, lo dejará de hacer con tu hijo, pero lo va a hacer con otro niño, y con otro niño, y con otro niño. Entonces, de alguna manera la denuncia, si bien yo creo que las penas no son las más adecuadas, si bien ahora se pena con cárcel, hay que hacerla para evitar o tratar en lo posible de cortar ese círculo. No solo pensar en el nuestro, sino también pensar en los otros. Y cuidar al nuestro lo más que se pueda. Sí, yo voy desde ese punto de vista. Y sobre todo, y hay un caso hay algo muy particular y muy cruel, que es el abuso reactivo, que es cuando abusa de un menor, otro menor, que puede ser más grande físicamente o que puede ser 2 o 3 años mayor, ¿sí? Pero a su vez ese niño fue abusado. Para tener esa actitud fue abusado. Entonces, requiere tratamiento. Y el abuso reactivo en el adolescente generalmente se rehabilita si es tratado adecuadamente, porque es una víctima, ¿sí?
Ahora, tratar a los abusadores crónicos, por lo que yo tengo referencia, es bastante difícil y hay muy pocas personas que lo hagan. Ujú. O sea que Creo que aquí acá en no. Uruguay hay 2 personas que trabajan el tema. Ujú. O sea que aquí tenemos tres problemas, ¿verdad? O tres encares que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el niño Mm. abusado. Por otro lado, la familia que eh, se notificó de esta lamentable realidad. Y por el otro lado, el agresor. Es decir, tenemos tres situaciones en el que la sociedad tiene que prestar atención. Porque Claro. como decís, si no tratamos al agresor, el agresor va a repetir. ¿M? Y frecuentemente pueden haber personas que tienen una tendencia, una parafilia, como tú sabes, pueden ser pedófilos, ¿m? Mm. Donde su atractividad sexual está dirigida hacia la niñez y donde la única excitación sexual que tienen, y esa es la característica de la parafilia, es decir, una parafilia se caracteriza porque la única atractividad sexual que puede lograr una persona es a través de esa afiliación de atractividad que tiene, y en este caso el niño, lo va a seguir cometiendo con otra persona. Es decir, a esa persona hay que tratarla, y hay que censurarla y tiene que haber justicia frente a esto. Ahora, muchas veces el agresor, uno puede ver que se justifica. Se justifica. ¿Cuáles pensás que pueden ser, por último, algunos argumentos que se esgrime en una sociedad donde a veces se tolera esto? Se tolera porque hay sociedades, hay culturas, que estas cosas forman parte del devenir diario. Entonces, ¿qué cosas podrías mencionar en el que un adulto puede justificar el abuso sexual infantil? Por ejemplo, a mí se me ocurre una, ¿no? En realidad le gustaba lo que le hacía, por Sí. ejemplo. Eh, y eso es lo que a su vez ellos culpabilizan a la víctima, si a vos te gustó, si vos me buscaste. Y ahí entramos y un poco uniéndolos con ese tema que tú dijiste de la hipersexualización. Mm, Estamos regalando a nuestras niñas y niños a este tipo de personas, mm, porque los estamos impulsando a explorar áreas que no están preparados para manejar. mhm, Y a veces inicialmente la caricia, esa preferencia, ese embaucamiento emocional que hace el abusador, llena un vacío en el niño o una curiosidad. Por eso se cronifica, mhm, hasta que el niño empieza a sentirse molesto, empieza a sentirse encerrado, y ahí puede ser que hable. mhm, Pero de pronto al principio, esa atención especial que el abusador le da puede realmente llenar vacíos que ha dejado una familia no continente mhm. o que no ha sabido cuidarlo emocionalmente, ¿verdad? Y eso lo hace más peligroso en nuestros tiempos, ¿no? No sé si contesté tu Sí, pregunta, sí, perfecto. pero Y claro, estas personas buscan, por último mencionamos, buscan este tipo de actividades, ¿no? claro. Profesores, maestros, cuidadores de niños, como tú muy bien decís, donde encuentran el caldo de cultivo para desarrollar su atractividad y sus deseos. Sí. Magdalena, el tiempo se nos fue, pero va a ser un gusto poder encontrarnos nuevamente. Queremos agradecer por tu vida, por tu profesión y por todos los aportes que has hecho en este programa. También a cada uno de ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros en un nuevo espacio de conversaciones vitales. Usted puede comunicarse con nosotros a través del más 598 091 99 1210. Háganos saber sus preguntas, sus comentarios, los temas que usted quisiera que nosotros tratemos. Con mucho gusto estamos a disposición para escucharle. Nos despedimos de cada uno de ustedes deseándoles lo mejor y encontrándonos nuevamente, Dios mediante, en nuestro próximo programa de Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo.
Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.